Oídos hablar así, se preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Amén. Siéntense, por favor. Mientras pasamos en esta vida, aprendemos tanto de las personas buenas como de las malas. De las personas buenas nos proponemos, yo también tengo que vivir así. Y otro lado, de las malas personas, yo no debo convertirme en alguien así. Entonces podemos aprender ambos, ¿ya? De las personas buenas o de las buenas malas. El domingo pasado vimos cómo un hombre que era ciego de nacimiento abría los ojos. Ahí aprendemos un aspecto positivo de la actitud del ciego. ¿Cuáles son? Dos. Nosotros aprendimos dos cosas positivas del ciego de nacimiento. ¿Qué? Todo olviden, todo olviden. ¿Qué podemos aprender de este ciego de nacimiento? Es positivo, ¿ya? Dos. Primero, hermanos, su obediencia a ir a estanque Siloé. ¿Sí? Como ciego es difícil para lavar sus ojos, pero él obedeció, ¿sí? La palabra de Jesucristo, ¿sí? De repente, de inmediato. Y dos, segundo, testificar lo que había experimentado, ¿sí? Es milagro, ¿ya? Él podía ver ahora, ¿sí? Él testificó a los demás, sí, yo hice lo que Jesús me dijo, entonces yo puedo ver ahora, así, testificando también de inmediato. Es importante lo que pasa a mí también. Pero hoy vamos a aprender juntos sobre el aspecto negativo. No debo ser como esa persona. No debo ser como esta mujer, algo así. Que un hombre ciego de nacimiento abra los ojos es un milagro que jamás ocurrió en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer Antiguo Testamento, no podemos encontrar un milagro de abrir los ojos. Muchos otros milagros, pero no hay en el Antiguo Testamento. Si los fariseos se hubieran enterado de algo tan asombroso, tendrán que haberse alegrado juntos y darle gracias a Dios. Además, debieron haber creído en Jesús, quien hizo este milagro. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Vemos que estas cosas, ellos no ven estas cosas maravillosas, no les importaban y se ponen a buscar pleito por asuntos insignificantes. Asuntos insignificantes. ¿Por qué amaron pleito? ¿Por qué? Aquí, veamos aquí el versículo 14. Si, Santi, por favor. Era sábado cuando Jesús hizo el barrio y le abrió los ojos al ciego. ¿Por qué? ¿Por qué fariseos, los judíos, los líderes de judíos, un poco amaron pleitos? Dice que Jesús quebrantó el mandamiento de Dios. ¿Qué dice? Aquí, entre 10 mandamientos, ¿qué dice? No hagas ningún trabajo el sábado. Y guardarlo como día santo. Los judíos entonces crearon libros
con todo lo que no se debía hacer en sábado. Un libro. Aquí solo una oración de Dios en de 10 mandamientos, pero los judíos crearon un libro. En sábado no se debe hacer esto, algo así. Entonces, amasar tierra para hacer cerámica o ladrillos era un trabajo ya, obviamente ya. Por supuesto no se podía hacer, pero como Jesús escupió, hizo barro con la tierra y se lo untó en los ojos de los ciegos, dicen que eso era trabajar y que por lo tanto había violado el sábado. Jesús pudo haber esperado hasta el día siguiente para sanar a este ciego, pero aún así lo sana en pleno sábado. ¿Por qué? Porque Jesús no esperaba. Ciego ya desde nacimiento, porque solo el sábado él quería sanar al ciego. ¿Por qué? Él sabía que esto puede quebrantar el mandamiento. ¿Pero por qué? Él siguió haciendo así. Creo que hizo esto para enseñarles a ellos el verdadero significado del sábado. Sábado para los hombres o los hombres para sábado. El sábado para los hombres o los hombres para el sábado. ¿Por qué? Dios creó este sábado como un día santo. Es este día para los hombres. Sí, para sanar, para recuperar, para rehabilitar, algo así. Pero los judíos hicieron esto solo como un mandamiento. Todas las cosas lo que hace, lo que no hace algo. Los fariseos no ven lo verdaderamente importante y buscan defectos en problemas sin importancia. Si a ustedes también les pasa que en la familia o en la iglesia las cosas grandes y buenas les pasan desaparecidas. Y en cambio, se fijan en detalles pequeños e insignificantes que les causan carga, deben cuidarse y pensar, ¿acaso soy un fariseo? ¿Acaso soy un fariseo? Hace tiempo, en una vigilia de testimonio, escuché hablar a una pastora. Ella había tenido una vida muy difícil. Fue violado de estudiante, después se hizo novia de un pandillero, se hizo varios abortos y luego conoció a Jesús y cambiando su vida. Más adelante evangelizó a mujeres de la calle y las guió por el camino de la rehabilitación. Un día tuvo un sueño extraño. Cásate con este hombre. Cara, algo, este hombre. Tiempo después conoció a un hombre sentado en una silla de ruedas y su cara era exactamente igual a la del hombre del sueño. Pero este hombre estaba paralizado de la cintura por abajo. ¿Cómo voy a casarme con alguien así? Pensó y negando con la cabeza y queriendo rechazarlo, pero Dios siguió poniéndolo en su corazón y al final se casó con él. Su testimonio fue que después de eso tenía que limpiarle las necesidades varias veces al día. Y más tarde incluso llevó a vivir a su casa a personas con discapacidad mental.
Cuando escuché esto, pensé, es una mujer increíble. A mí todavía me falta mucho. Pero un diácono comentó indignado: ¿cómo se atreve a hablar de abortos en una iglesia tan santa? En ese instante pensé, a esta persona no le importa el contenido del gran testimonio, sino que se pone a buscarle peros a una tontería. Mientras vivimos aquí en el mundo, si nos fijamos tanto en pequeñitas cosas y por eso nos apartamos de la fe, debemos examinar si no somos unos fariseos. Los fariseos le buscaron tantos pretextos a lo que hizo Jesús que al final terminaron crucificando y matándolo. Cuando una pequeñez en la vida nos empieza a fastidiar todo el tiempo, si no nos arrepentimos de inmediato, podemos destruir el hogar y la iglesia, tal como lo hicieron los fariseos. Los fariseos llaman al ciego, que ya ve, y le hacen preguntas. Al escuchar cómo abrió los ojos, empiezan a discutir entre ellos. Aquí, versículo 16. Christopher. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, ¿por qué no respeta el sábado? Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdos entre ellos. Entonces ellos un poco discutieron entre ellos, ¿ya? Sobre Jesucristo. Y los fariseos vuelven a interrogarlo, ¿ya? Aquí, versículo 17. Sí, aquí de Sebastián. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Sí, aquel que al principio decía, un hombre llamado Jesús. ¿Sí? Ahora tiene abiertos los ojos espirituales y dice que Jesús es un profeta. Antes, solo un hombre llamado Jesús, pero ahora él es un profeta. Como los fariseos no creen en tal milagro, llaman a los padres ahora de que había sido ciego, ¿ya? Les preguntan a los padres para averiguar si este hombre no era ciego de nacimiento. Pero ellos responden que es su propio hijo, que es verdad que nació ciego. Sin embargo, dicen que no saben cómo abrió los ojos ni quién se los abrió. Se echan para atrás diciendo que ya está grande, así que le pregunten a él directamente. El motivo, dicen, es que tenían miedo de ser expulsado de la sinagoga. Aquí, versículo 22. Eric. Dice: sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconocía que Jesús era el Cristo. ¿Por qué los padres no dicen la verdad? Él sabía quién sanó, ¿ya? ¿Quién lo sanó? Jesucristo, pero no sabía si no se puede preguntar a él directamente. ¿Por qué? Él podía ser expulsado de la sinagoga. ¿Por qué es tan importante ser expulsado de sinagoga? ¿Qué significa? Si los echaban de la sinagoga, no podían adorar ni tener comunión con los demás, por lo que no dan una respuesta correcta. No sé, pueden preguntar a él directamente.
Entonces los fariseos lo llaman de nuevo y le dicen, aquí versículo 24, sí, hermana Virginia, por favor. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que eres hombre, es pecador. Los fariseos primero reconocieron el milagro de que veía, luego afirmaron que no había nacido ciego y ahora aseguran tajantemente que Jesús es un pecador. De esta manera, los fariseos se van quedando cada vez más ciegos, mientras que el que era ciego va abriendo sus ojos espirituales. Además se da cuenta de por qué los fariseos lo llaman a cada rato y se vuelve muy valiente. Ahora, ciego cuando de nacimiento, pero ahora ya abre los ojos, muy valiente ahora. Aquí, versículo 27, Doménica. Y él respondió: ya les dije y no me hicieron caso, porque quieren oírlo de nuevo. Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Aquí, como los fariseos le hacían las mismas preguntas una y otra vez, este hombre los rebate preguntándoles si ustedes también quieren hacerse discípulos de Jesús. Explándose de hechos. Es muy divertido ver el diálogo entre el ciego que antes pedía limosna y los eruditos de la Biblia y líderes de esta época. Este hombre ahora conoce la realidad. ¿Por qué preguntaron otra vez, misma historia? Se está burlando de los fariseos al decirles que sus preguntas constantes no son por curiosidad. Al oír esto, los fariseos pierden la compostura y lo insultan. Aquí, versículo 28, 29. Aquí, Heidi, por favor. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese, lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Sí, sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Los fariseos afirman que son discípulos de Moisés y que son diferentes a los discípulos de Jesús. Entonces, el que había sido ciego les responde en tono de burla. Aquí, versículo 30, hermana Greti. Allí está sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Si aquí a este hombre va abriendo más los ojos hasta confesar que Jesús es alguien enviado por Dios. Entonces aquí, versículo 31, 33. Sí. Hermana Luisa, por favor. Si este hombre Sabemos. sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Si este hombre no viviera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ante esto, los fariseos se enojan y lo echan a patadas con violencia. Aquí, versículo 34. Sí. Hermana Nita, por favor. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron.
Entonces aquí ahora los fariseos que decían ver se quedan totalmente ciegos. En cambio, el que era ciego ve por completo ahora. Después de eso, Jesús se encuentra otra vez con el que había sido ciego y le pregunta. Aquí, versículo 35. Sí. Hermano Luis, ¿puede verlo? No, pastor. Ok, hermana Marisa, por favor. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Aquí la palabra Hijo del Hombre apareció en el libro de Daniel, capítulo 7. Significa Cristo, aquí de Hijo del Hombre. Entonces este hombre le responde que le diga quién es para poder creer en él. Aquí entonces, versículo 36. Sí, hermano Paula. Sí, en esta palabra Jesús le dice, aquí versículo 37. Sí, hermano Jorge, por favor. Dice, pues ya lo has visto, le contestó Jesús, y él que está hablando contigo. Sí, apenas escucha esto, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Gaby, 38. Creo, Señor, declaró el hombre y postrado lo adoró. Aquí un proceso. Primero el hombre llamado Jesús. Después profeta. Después persona enviado de Dios. Ahora, ¿qué hace? Tú eres Cristo. Y adoró, ya postrado y lo adoró. Este es un acto en el que reconoce a Jesús como el Mesías y como Dios. Así concluye la historia. El ciego por diosero abre los ojos por completo y los fariseos quedan totalmente ciegos. Sin embargo, en el versículo 39, Jesús dice algo extraño. Aquí, hermana Son, por favor, versículo 39. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Una pregunta, ¿acaso Jesús vino para juzgar al mundo? ¿Pero por qué aquí para hacer justicia? Hay que juzgar. Jesús ya había dicho en Juan 3:17. Aquí leamos juntos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué dijo entonces que vino a juzgar? Aquí, cuando miramos a alguien en un lugar totalmente oscuro, no sabemos bien quién es. Sí, totalmente oscuro, no podemos ver su cara, no podemos reconocer. Pero si entra luz, vemos la cara de la persona y descubrimos si está limpia o sucia. Por ejemplo, Alejandro, cara muy limpia, ¿ya? Jesús vino a salvarnos, pero al pararnos delante de Jesús, luz, los justos, los malvados, se separan por sí solos. Al final, el resultado del juicio se manifiesta delante de Jesús. Él no vino para juzgar, pero Él es luz, entonces manifiesta los buenos y malos. Por eso, terminamos yendo hacia uno de dos caminos. O empezamos a ver cada vez más, o dejamos de ver por completo. O nuestra fe crece cada vez más, o se estanca. Al final somos catalogados como personas justas o malvados. Jesús se refiere a esto diciendo en Mateo 13:12. Leamos juntos aquí.
Al que tiene se le dará más, tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. ¿Sí? En cuanto a la fe, no existe el crecimiento a medias ni la neutralidad. No hay neutralidad. Es una de dos cosas. O la fe va creciendo o va retrocediendo. Aquí un ejemplo. Hace tiempo, un diácono que asistía a una iglesia coreana en México me contó lo siguiente. Los domingos hay mucha gente en la iglesia, pero en el culto casi todos se quedan dormidos o andan en otras cosas. Algo así, otros. Todos andan otras cosas. Y al terminar se sientan en bolita a hablar de golf. Sí, de sábado nosotros jugábamos de golf. Yo tenía muy buen punto, algo así. El pastor también dice puras cosas agradables de escuchar. Y parece que uno estuviera en un seminario sin presiones. Pero a mí no me gusta ir a una iglesia así. Parece un club de campestre y no una iglesia. Pero me enteró de que cuando llegó un pastor con un corazón lleno del evangelio a esa iglesia, el ambiente cambió totalmente. Al proclamarse y transmitirse la palabra correcta del evangelio, la fe de muchos creyentes creció y por el contrario, los que llevaban una vida cómoda en la iglesia terminaron yéndose, no más ir a la iglesia. Así es. Delante de Jesús, del verdadero evangelio, las cosas pasan de esta manera. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Es igual a como los fariseos que no veían nada se quedaron totalmente ciegos, mientras que los ojos del ciego que empezaban a ver un poquito terminaron viendo por completo. Por eso, si a ustedes también les molesta o les irrita algo pequeñez, deben arrepentirse de inmediato y dar la vuelta. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Fariseos más y ciego más allá. Aquí versículo 40 y 41. Sí. Hermano Carmen, por favor. Algún fariseo que estaba con él al oír hablar así se le preguntaba: ¿quién acaso? ¿A qué? ¿Qué? ¿Acaso? También. Nosotros somos ciegos. Jesús le contestó: si fuera ciego, no sería culpable de pecado. Pero como confirman que ven, su pecado permanece. Aquí Jesús señala cuál es el problema de los fariseos. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Como dicen que ven, su pecado sigue ahí. ¿Dónde empiezan los problemas en nuestra vida de fe? Precisamente en pensar, yo ya veo. Como llevamos mucho tiempo en el camino de la fe, mucho tiempo asisten a la iglesia, nuestros corazones se vuelven insensibles. Ni una sola vez nos conmovemos durante el culto dominical. Nunca nos lloramos después de escuchar la palabra de Dios. Sí, yo me siento mal, sí, yo soy mal, yo me arrepiento. Nunca. Durante el culto dominical. Nunca conmover cuando el Espíritu Santo me impacta. Por mucho tiempo asisto a la iglesia solo
habitualmente no me siento nada. No queremos tener una fe recta ni consagrarnos delante de Dios. Aunque nos digan que levantemos la mano para tomar una decisión, dedicación tras escuchar la palabra, jamás la levantamos. Entonces aquí 1 Corintios 10, 12, leamos juntos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Yo estoy ahora firme. Cuidado de no caer. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de este error? El Señor dijo esto aquí en el versículo 41 otra vez. Aquí, si fueran ciegos, No serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. aquí es decir, si reconocemos que estamos ciegos, no tenemos pecado. Si le confesamos nuestros pecados a Dios, nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia. Entonces, ustedes todos saben ya 1 Juan 1, 8 y 9. Aquí leamos todos juntos. Si afirmamos Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. amén. Entonces, ¿dónde empieza la restauración? ¿Dónde empieza la restauración? Empieza confesando así. Vamos a leer. Si veo los defectos y las debilidades de los demás, es porque soy un ciego que no ve lo que debe ver. Es porque no veo lo verdaderamente importante. Yo soy un ciego. Vamos a confesar. Soy un ciego, Señor. Soy un ciego, Señor. Yo tengo debilidades. Yo tengo muchos defectos. Yo soy ciego. Es en ese momento, cuando el Señor nos perdona, podemos tener un nuevo comienzo. Debemos confesar delante de Dios: yo no veo, y cambiar el rumbo de nuestra vida. Nuestra fe va en una de dos direcciones: o crece o va cuesta abajo. Si nuestro estado va en dirección descendente, tenemos que cambiar de inmediato y subirnos al ciclo ascendente. En lugar de decir, estoy así por culpa de alguien más y por culpa de las circunstancias, debemos confesar: es porque no veo lo importante, es porque no alcanzo a ver toda la providencia del Señor. Solo así el rumbo de nuestra fe empezará a subir. Sin embargo, hay algo que deben saber aquí. El crecimiento de nuestra fe no depende de nosotros, sino que el Señor se hace responsable de él. El Señor es quien nos hace crecer. Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Obedecer en cada momento la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como el momento, la medida en que nuestra fe crece es obra de Dios. No es necesario que nos esforcemos por nuestra cuenta. Ya por supuesto que debemos orar, pero lo que nos toca hacer a nosotros es obedecer la pequeña voz y la conmoción del Señor. Esto empieza por cosas pequeñas aquí. Decidamos algo así. Leamos juntos. Consagrarse tras escuchar la palabra del domingo, darle una palabra cálida de consuelo a alguien o pedirle perdón al esposo, a su esposa por hicimos mal. Empieza las pequeñas cosas. Después de escuchar la palabra de Dios, nos consagramos. También, sí, un poco una palabra cálida
de consuelo a los demás. Y también cuando hacemos algo mal, sí, perdóname. A su esposo, a esposa, también a sus padres, a sus hijos también, ¿sí? Debemos pedir perdón, así. Cuando obedecemos esta voz, paso a paso, Dios hace que nuestra fe crezca. Dios nos ama, por eso cuida y hace crecer nuestra fe. Lo único que nos toca hacer es obedecer a la guía del Espíritu Santo. Es parecido a la intuición, algo de voz del Espíritu Santo y como la intuición. Así que los bendigo para que todos nosotros seamos personas que cumplamos siempre con lo que pone carga en nuestros corazones, por más pequeño que sea. Entonces les sumamos y apliquémonos esta palabra de hoy. Primero, leamos juntos. Arrepentirse de las cosas insignificantes nos molestan y nos hacen tropezar en la fe. Arrepentirse si las cosas insignificantes nos molestan y nos hacen tropezar en la fe. Segundo, leamos. Reconocer, confesar nuestra ceguera, necesidad de pecado. Vamos a reconocer y confesar. Yo soy ciego. Señor, ayúdame. Y tercero, leamos. Escuchar atentamente y obedecer la voz del Espíritu Santo en cada instante. En cada instante, cada momento. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Allá? Mi corazón. Cuando aceptamos a Jesús, sí. Espíritu Santo entró en mi corazón, en mi vida. Él siempre nos dice algo. Cristo, tú debes ir a la iglesia domingo. ¿Qué haces el domingo en la casa? Solo jugar el video o la otra cosa. No. Es algo la voz como intuición. Hoy tú estás aquí, ¿sí? Para adorar al Señor. Entonces, escuchar atentamente, obedecer la voz del Espíritu Santo en cada instante, cada momento. Entonces, oración tan importante. Por favor, nosotros tenemos oración madrugada a las 5:30, un poco muy temprano. Pero Jesús hizo esto. En madrugada, Él no necesitaba oración, pero siempre. En madrugada, Él tenía comunión con Dios Padre. Aunque no esté aquí en la iglesia físicamente, ustedes pueden orar en madrugada, después de despertarse, primeramente, orar al Señor. Yo soy ciego, yo soy débil, pero tú eres fuerte, por favor, ayúdame este día. Sí, entregar este día a ti, Señor. Así. Y también leer la Biblia. Es básico. Cada día 4 capítulos podemos terminar Biblia todo en un año. ¿Sí? Por favor, si vamos a aprender de los fariseos también. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Insignificante, ya podemos un poco sí. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Vamos a pensar en esto. Okay, vamos a orar. Antes de orar, después de escuchar hoy la palabra de Dios, yo me dedico a ser más un hombre, una persona que escucha su palabra y obedecer a ti siempre. Siempre yo quiero escuchar atentamente y obedecer la voz del Espíritu Santo. Entonces yo quiero leer y orar, si cada día levante su mano, yo voy a dedicarme así, yo voy a decidir así, Señor. Sí, Señor, yo voy a consagrarme así, Señor. Sí, ayúdame, Señor. Amén. Amén, Señor. Vamos a orar.
Querido Señor, a través de la palabra de hoy, te pido que me permitas examinar si mi fe está creciendo o si más bien está retrocediendo. Te pido perdón si en lugar de parecerme a Jesús, me tropiezo por cosas que no son importantes, al igual que los fariseos. Te confieso, me arrepiento de haber actuado con soberbia y de habernos lastrado de que conozco a Jesús, cuando en realidad todavía no lo conozco bien. Le conozco mi ceguera y me arrepiento. Perdóname, Señor. Te pido que de ahora en adelante, en medio de mi vida, en cada instante, pueda escuchar muy bien la voz que el Espíritu Santo pone en mi corazón y que le obedece de inmediato, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar ofrenda al Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Señor, hoy ponemos delante de ti una parte de los bienes materiales que nos has dado como ofrenda. Aunque hay muchos lugares en donde debemos usarlos, obedeciendo a tu palabra, te entregamos primeramente el diezmo y te damos una ofrenda de gratitud, porque hay muchísimas cosas por las cuales agradecer en nuestra inagotable de nuestro Señor Jesucristo. El amor inmenso de Dios Padre y la ayuda y comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de los hermanos de la iglesia Salán Amor, quienes tras escuchar la palabra de hoy decidieron no ser necios que se juegan la vida por tonterías, sino confesar humildemente su condición de pecadores y vivir obedeciendo siempre la voz del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén. 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 Gracias, Señor.